Puede sonar estúpido y tonto, pero en realidad funciona. Cuando escuchas algo repetidamente, empieza a sonar familiar y podrías empezar a creer que es cierto. Esta es una forma fundamental en la que los humanos aprenden, por lo que la repetición es muy importante. Al principio del libro, señalo que la afirmación «esto fue sin provocación» es una frase muy significativa. Sin embargo, no necesita ser sustentada cada vez. En realidad, la situación fue muy provocada. Esto es evidente no solo por la expansión de la OTAN y el derrocamiento del gobierno en Ucrania, sino también por el apoyo a la influencia de derecha en Ucrania, la modernización de los puertos ucranianos para acomodar buques de guerra estadounidenses y británicos, y la afluencia de armas. Todo esto sucedió mientras se hacían anuncios sobre recuperar Crimea. Estaba claro que una guerra estaba en el horizonte. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos. Este es Pascal de Estudios de Neutralidad y hoy tengo el placer de hablar nuevamente con Glenn Diesen. Él es profesor en la Universidad del Sureste de Noruega y editor asociado en la revista Rusia en Asuntos Globales. Muchos de ustedes ciertamente lo conocen por su trabajo con el canal de YouTube The Duren, donde ha realizado numerosas entrevistas maravillosas junto a Alexander Mercurius. Glenn recientemente escribió un nuevo libro que acaba de salir hoy o ayer. Se llama Sobre la guerra de Ucrania y el orden mundial euroasiático. Eso es de lo que queremos hablar hoy y darles una vista previa para que sepan de qué trata el libro. Creo que es muy oportuno. No podría ser más relevante porque Glenn discute nada menos que el colapso del orden actual que todos estamos experimentando. Entonces, Glenn, muchas gracias por unirte a nosotros en línea. Glenn, thank you very much for coming online. Muchas gracias por recibirme. Es genial de promocionar mi libro también. Always happy. Good books need to be promoted. Siempre feliz. Los buenos libros necesitan ser promocionados porque necesitan ser leídos. Esa es la única manera en que potencialmente podemos salir de esta situación absolutamente horrible de la que acabamos de hablar. A diario, nos insultan porque las cosas que nos alimentan en los medios son lo opuesto a lo que realmente está sucediendo en el mundo. Nos dicen que Israel se está defendiendo cuando está cometiendo un genocidio en Gaza. En Ucrania, nos dicen que Occidente está apoyando la libertad y el orden, cuando de hecho lo que estamos viendo es una guerra hegemónica muy horrible. Y tienes razón sobre esto. Entonces, podemos tal vez enfocarnos en cuál es la tesis central de tu libro. What's the core thesis of your book? Para entender por qué todos los países están dispuestos a asumir riesgos tan enormes, incluso al borde de una posible guerra nuclear, necesitamos considerar que esto se ha convertido en gran medida en una cuestión de orden mundial. Esto es interesante porque parece haber un consenso en todos los frentes. El liderazgo polaco, el liderazgo de la UE y los estadounidenses se refieren a ello como una ruptura en el orden mundial. Después de la Guerra Fría, tuvimos un orden unipolar con Estados Unidos en su centro, liderando el occidente colectivo. Esto se basaba en lo que llamamos el orden internacional basado en reglas. Pero ahora, esa era ha llegado a su fin. El lado occidental cree que si pueden debilitar a Rusia, pueden revivir algunos aspectos de la idea unipolar en Europa y expandir aún más la OTAN. Esto no solo pondría a Rusia en desventaja, sino que también debilitaría a China, ya que es el principal aliado de Rusia. Parece ser la última oportunidad para restaurar la unipolaridad. Pero por supuesto, si no funcionó desde los años 90, cuando todo el poder estaba concentrado en Occidente, el sentido común dictaría que no va a suceder. Por otro lado, países como Rusia, China y otros están impulsando un sistema multipolar. Si te preguntas por qué el resto del mundo, es decir, el mundo fuera de la OTAN, no apoya las sanciones de la OTAN contra Rusia o el envío de armas, no es porque apoyen la invasión de Rusia a Ucrania. El resto del mundo ha dejado muy claro que no apoyan esto, pero tampoco apoyan la guerra por proxy de la OTAN contra Rusia. La idea general es que sería horrible si la OTAN pudiera quebrar a Rusia.
Imagina lo intolerable que sería Occidente en los años venideros, intentando restaurar este único poder central. Quieren la multipolaridad. Por hecho, este discutir até por la historia enseña un cambio en estén munches, era bastante razonable. Discussing this point in history in terms of shifting world order was quite reasonable. Yeah, and I think your book connects. Sí, y creo que tu libro conecta la guerra de Ucrania como un eje de cambio en la forma en que funciona el orden mundial. Tienes un capítulo sobre el orden mundial y lo que significa. Nos ayuda a entender cómo se supone que debemos hacer sentido del orden. Esto es algo de lo que el Occidente habla mucho, ¿verdad? Afirma defender el orden y el orden basado en reglas. Sin embargo, lo que estamos viendo es simplemente una lucha por el poder de una manera completamente irrealista y muy contraproducente, y lo hace a través de la guerra, lo opuesto de lo que profesan. Comienzas con la introducción, luego pasas al orden mundial moderno de Westfalia. El tercer capítulo es el ascenso del orden mundial centrado en Occidente, donde repasas la historia de Westfalia, la Pax Americana y la hegemonía liberal, como acertadamente lo llamas. Luego, discutes el declive de Occidente y el orden mundial liberal, la expansión de la OTAN, el colapso del orden paneuropeo, Ucrania como un peón en una Europa dividida, y la guerra civil de Ucrania 2014 a 2022, como lo llamas, la invasión rusa de 2022, y luego el orden mundial euroasiático westfaliano. Esta es la síntesis, creo, porque lo que estás diciendo es que lo que está emergiendo es una nueva forma, una manera euroasiática de hacer las cosas. Podemos enfocarnos primero en lo que fue el orden mundial de Westfalia, y por qué piensas que el cambio que viene es en realidad uno que es más grande que solo los últimos 30 años. Es más grande que los últimos 500 años. That is bigger than just the last 30 years. It's bigger than the last 500 years. Bueno, el segundo capítulo trata sobre la teoría del orden mundial y qué es. Irónicamente, una vez hicimos un podcast con Chas Freeman sobre el orden mundial y recibimos una nota de la comunidad diciendo que el orden mundial es una teoría de la conspiración. Esto es muy extraño porque es un concepto en las relaciones internacionales. El orden mundial refleja en gran medida las reglas sobre cómo interactúan los estados entre sí. No solo los estados, sino las reglas del juego, por así decirlo. Típicamente está influenciado por dos cosas. Una sería la distribución internacional del poder y la segunda sería la legitimidad. Por ejemplo, después de la Guerra Fría había una potencia central y Estados Unidos legitimó en gran medida gobernar el mundo, apoyándose en ideales liberales en los cuales los derechos humanos y la democracia le permitirían reducir la soberanía de otros estados, o pasarla de un derecho a una responsabilidad, si se quiere. Siempre tuvimos este cambio entre estados hegemónicos o volviendo esencialmente al Imperio Romano, un equilibrio de poder. Se suele decir que el orden mundial moderno comenzó con la Paz de Westfalia, que ocurrió después de la Guerra de los 30 años en 1648. En este punto nos dimos cuenta de que ningún poder podía restaurar la hegemonía en Europa. En pocas palabras, ya no había valores universales debido a la reforma, y no había capacidad para organizarse bajo una sola bandera. Así, el orden mundial desde ese momento se basó en un equilibrio de poder. Tenías muchos centros de poder. Si alguno de ellos aspiraba a buscar la hegemonía o el dominio, entonces los demás se equilibrarían colectivamente. Esto también acomodaba valores e ideas distintivos. Esta fue la base del orden mundial moderno. Y esto era, por supuesto, el orden europeo. Pero hoy se ha convertido en un orden mundial. Ahora puedo repasar la historia de cómo en ciertos momentos los estados han intentado revivir la era de la Pax Romana. Este fue un período en el Imperio Romano cuando un poder central trajo prosperidad, estabilidad y paz. Estos siempre han sido ideales positivos a los que aspirar para derrocar el equilibrio de poder. Sin embargo, este equilibrio de poder ha sido el principal sistema internacional alrededor del cual nos hemos organizado hasta el final de la Guerra Fría. En ese momento, comenzamos a descartar la idea pensando que no necesitamos un equilibrio de poder si tenemos un centro en los Estados Unidos. Se creía que esto nos ayudaría a superar la anarquía internacional porque las grandes potencias ya no lucharían entre sí.
Ahora, tendríamos paz basada en valores universales e ideales liberales, lo que elevaría las libertades humanas. Es una idea encantadora. Pero también repaso la Guerra Fría, donde ves a personas como Kennedy advirtiéndonos. Él dijo, escuchen, no vamos a tratar de establecer alguna Pax Americana. Este no es nuestro objetivo. No hace falta decir que la distribución de legitimidad no funcionaría. La distribución del poder depende de mantener a raya a otras potencias emergentes. No puedes permitir que los rusos, chinos y otros se levanten independientemente de ti, porque entonces habría un polo de poder independiente. Además, los ideales liberales, sobre los cuales el mundo parecía muy optimista en los 90, se volvieron armamentísticos. Significaba soberanía para nosotros, pero no para ti, lo que efectivamente resume el orden internacional basado en reglas que se ha intentado reemplazar al derecho internacional. Así que creo que esa es probablemente la mejor manera de entenderlo si miras la distribución del poder y la legitimidad para ejercer el poder. Sí, en este sentido, lo que escribiste se alinea estrechamente con la tradición realista de los centros de poder, incluyendo los cambios en estos poderes y sus fluctuaciones. Lo que también estás haciendo brillantemente es conectar los puntos con la narrativa actual que gira en torno a la dominancia hegemónica. Estamos viendo a los Estados Unidos y al Occidente intentando dominar a todos los demás. Lo hacen bajo una narrativa que es increíblemente insultante para nuestra inteligencia, afirmando hacer lo contrario al liberar a la gente del supuesto yugo maligno de los rusos, de la opresión china y del terrorismo palestino. Esto es lo que duele tanto. Permíteme citar una parte de tu introducción, que creo que resume esto bien. ¿Puedes explicar esto un poco más? World order. Can you maybe explain this a little bit further? Bueno, creo que esto también destaca la relevancia de la propaganda. Si vas a tener un imperio liberal o una hegemonía, te encontrarás con muchas contradicciones. Es importante señalar que el objetivo de la propaganda es despojar al mundo de su complejidad e imponer heurísticas simplistas. Dividimos el mundo en bueno versus malo. Históricamente, en Occidente, esto se veía como civilización versus bárbaros. En tiempos modernos, se ha reconfigurado como democracia versus autoritarismo. Por supuesto, este es un aspecto, pero simplificar todos los conflictos a través de este prisma es bastante efectivo. Dijiste que era un insulto a nuestro intelecto porque obliga a que todos los hechos empíricos del mundo se traduzcan a través de este lente, lo cual a menudo no tiene mucho sentido. Walter Lippmann señaló que desafiar la visión del mundo básica de una persona puede causar gran incomodidad. La gente irá a grandes longitudes para ignorar hechos que no encajan en su narrativa. Entonces, el gobierno solo tiene que armar a su público. Cuando hablo con la gente sobre lo que está sucediendo en Ucrania, por ejemplo, responden con frases hechas vacías como «es propaganda», «es una teoría de la conspiración», «es antiestadounidense», «es antioccidental», «es antiucraniano». No hay sustancia. Nadie está impugnando los hechos. Simplemente están insertos en Molin. No one's contesting the facts. It's just that they have locked into this one idea. So this allows us to do a lot of things. So again, in Ukraine. Esto nos permite hacer muchas cosas. En Ucrania, por ejemplo, nos referimos al derrocamiento del gobierno de 2014 como una revolución democrática, aunque la mayoría no apoyaba este golpe. De manera similar, la mayoría no apoyaba la revuelta de Maidán. Afirmamos querer liberar a los ucranianos, pero desde 1991 hasta 2014, todas las encuestas ucranianas y extranjeras mostraron que solo alrededor del 20% quería realmente unirse a la OTAN. Si se les diera a elegir, la mayoría probablemente habría preferido alinearse con Rusia. Esta postura parece basarse más en la ideología que en la realidad actual. Recordemos en 2019, cuando el 72% al 73% de los ucranianos votaron por la plataforma de paz de Zelensky. Algunos nacionalistas etiquetaron esto como rendición, un sentimiento que luego fue eco por los estadounidenses. Afirmamos apoyar a los ucranianos al prevenir su rendición a Rusia a través de negociaciones de paz.
Al hacerlo, apoyamos a los nacionalistas para anular efectivamente la plataforma de paz. Hay muchos ejemplos en los que profesamos ayudar a Ucrania y promover la democracia y la libertad, pero en realidad a menudo hacemos lo contrario. Nos quedamos solo con la narrativa, ya que los hechos ya no respaldan nuestras acciones. Por eso la propaganda se ha vuelto tan importante. Necesitamos mantener nuestras frases hechas porque ya no tenemos una base sólida para nuestras afirmaciones. Sí, la propaganda y la narrativa en torno a ella realmente vacían la sustancia de lo que debería ser una discusión inteligente. Reduce todo a frases hechas, como bien señalaste. Lo que me fascina, sin embargo, es la aparición de paralelismos en Occidente con respecto a dónde estaba la Unión Soviética en los años 70 y 80. Jack Matlock publicó recientemente un maravilloso artículo sobre este tema. Si todo sale según lo planeado, hablaré con él mañana y lo discutirá. Fue el último embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética y ha observado paralelismos en cómo Occidente está aplicando ahora lo que él llama la doctrina Brezhnev a otros países. Esta doctrina esencialmente dice que cualquier cosa que no se alinee con nuestras propias creencias es malvada y usaremos la fuerza militar si es necesario para derrocarla, similar a lo que hizo la Unión Soviética en Hungría y Checoslovaquia. Esto también se relaciona con el concepto de orden mundial. Occidente cree que su versión del liberalismo es la única forma legítima de gobernanza. ¿Podrías expandir en cómo ves esto relacionado con el sistema de Westfalia? Mencionaste que primero se ha colapsado, o que Occidente está trabajando hacia su colapso, pero en realidad va a resurgir. Primero, en cuanto al liberalismo, muchos argumentarían que sus ideales que priorizan al individuo son loables. Sin embargo, el problema surge con cualquier valor basado en el universalismo. Este enfoque permite que un país imponga o desafíe la legitimidad o soberanía de otro Estado. Por eso, por ejemplo, China rechaza firmemente estas afirmaciones universalistas. Argumentan que todos los estados son diferentes y tienen sus propios caminos. Esencialmente, lo que están diciendo es que no permitirán que ideales universales socaven su soberanía o interfieran en sus asuntos domésticos. En general, hay muchas similitudes entre la situación actual y el llamado británico por la hegemonía liberal en el siglo XIX. La idea que se vende es que mientras los británicos, o ahora los estadounidenses, sean dominantes, los valores liberales florecerán. Esto, a su vez, se supone que elevará a la humanidad. Sin embargo, surgen contradicciones, similares a los soviéticos cuando su ideología ya no respaldaba las realidades en el terreno. Esto lleva a vivir en un universo paralelo creado por hechos alternativos. Entonces, el principal desafío que enfrentamos ahora es lidiar con estas contradicciones. Lo siento, olvidé el principio de la pregunta. Which we have now. Sorry, I forgot the beginning of the question again. Sorry, maybe the beginning was that I should. Lo siento, quizás debería haber empezado con preguntas más cortas. El problema es con el liberalismo convirtiéndose en una ideología. Mencionaste que la idea de un mundo liberal es buena. Sin embargo, cuando se convierte en una ideología, se refuerza a sí misma y comienza a arraigarse. Bueno, ese es el problema. El liberalismo se ha convertido en una ideología hegemónica. Esto significa que si crees en los valores de la libertad y el progreso humano, debes aceptar el liderazgo y la dominancia de Occidente. Este problema también surgió en los 90, cuando decidimos expandir la OTAN. Efectivamente, confundimos la expansión de la OTAN con la democratización. Le dijimos a los rusos que tenían que aceptar esto como la difusión de la civilización y la democracia. Si se oponían a la expansión de la OTAN, entonces estaban rechazando la democracia, lo que significaba que tenían que ser contenidos. Así que le dijimos a los rusos que expandiríamos este bloque militar hasta sus fronteras. Si lo apoyaban, genial. Si no, significaba que odiaban la democracia. Tendríamos que poner la OTAN en su puerta, porque necesitaban ser contenidos. Mantuvimos esta narrativa dual a lo largo.
Por un lado, no está dirigido contra ti a menos que nos rechaces a nosotros y a la democracia y somos una fuerza para el bien. Entonces, lo usaremos contra ti. Creo que este es el problema principal. Hemos tenido toda una generación de políticos desde principios de los años 90. Ya han pasado más de 30 años. Todos ellos crecieron con la idea del fin de la historia. Creían que no habría más guerras entre grandes potencias y que Occidente lideraría perpetuamente, legitimado por los valores democráticos liberales. Nadie impugnaría este liderazgo. De repente, estamos en transición hacia la multipolaridad y no sabemos cómo manejarlo. Tenemos que crear nuevas imágenes del enemigo. Por ejemplo, miren el ascenso de China. ¿Cómo vamos a lidiar con esto? Sí, podemos referirnos a ellos como comunistas. No son verdaderamente comunistas, pero tampoco son completamente democráticos. Tienen políticas industriales que podrían no ser justas. Pero nada de esto explica realmente la hostilidad. Incluso si China fuera una democracia floreciente, los estadounidenses no les permitirían convertirse en un estado líder en el mundo. No son capaces de ajustarse a la multipolaridad. Tenemos esta nueva distribución del poder y no encaja dentro del marco de la hegemonía liberal. El sistema no es muy adaptable al cambio. Este es el problema principal. Para cualquiera que dude de la comparación, solo miren cómo Estados Unidos se dirigió retóricamente a Japón en la década de 1980. En ese momento, Japón estaba a punto de superar económicamente a Estados Unidos. La situación es muy similar a la crítica actual de China. Sin embargo, quiero discutir un aspecto diferente. La potencia líder no tolera iguales. Otros países deben ser subordinados y dispuestos a soportar presión. Si resisten, la presión se intensifica. Consideren la experiencia de Alemania después de intentar establecer un oleoducto con Rusia. En esta jerarquía, nadie puede desafiar a la potencia líder. Sin embargo, hay un fenómeno interesante en el orden liberal occidental. Muchos países están contentos dentro de este sistema. Los japoneses y surcoreanos, por ejemplo, parecen satisfechos a pesar de la amenaza de China. Esto solo no explica completamente su conformidad. Además, la guerra en Ucrania ha llevado al colapso de la neutralidad en varios países. Ucrania se estaba moviendo hacia la neutralidad antes de que el conflicto se intensificara. Finlandia y Suecia, tradicionalmente neutrales, ahora tienen una mayoría que apoya la membresía en la OTAN. Este cambio abandona una estrategia de seguridad que mantuvo su estatus pacífico y próspero. Esta decisión parece irracional, pero podría explicarse por factores ideológicos. ¿Puedes elaborar sobre esto? Sí, bueno, eso fue Finlandia y Suecia. Pero en este país, Noruega, es un problema similar. Por supuesto, fuimos parte de la OTAN desde el principio. Pero el problema aquí era que siempre tratábamos de encontrar un equilibrio entre la disuasión y la tranquilidad. Así que no dejamos que los británicos y estadounidenses fueran demasiado lejos en nuestras áreas del norte. No aceptamos ninguna base militar en nuestro suelo. Era como la OTAN Light. Todavía teníamos garantías de seguridad, pero sin provocar a los soviéticos y luego a Rusia. Pero también abandonamos esto. Ahora estamos abriendo una abundancia de bases militares estadounidenses. Por supuesto, no se nos permite llamarlas bases militares porque no se nos permite tener una base militar en nuestro suelo. Así que las llamamos territorios definidos. Simplemente inventamos nuevas palabras. Es un poco como los estadounidenses. Ellos no hacen tortura, así que lo llaman técnicas avanzadas de interrogatorio. Y esto es muy común cuando no tienes un argumento. Simplemente cambias el lenguaje en su lugar. Pero de todos modos, el problema para Escandinavia entonces es que nadie en Finlandia piensa que los rusos iban a invadirlos. Pero de nuevo, esta es una situación de pánico y la gente está simplemente alimentada con una narrativa. Y muchos de los hechos, que también detallé en el libro, no deberían ser controvertidos. Son hechos muy claros y objetivos confirmados por ambas partes. Puedes ir al sitio web del gobierno ucraniano y leer sobre ellos. Sin embargo, esta información no penetra ni altera nuestro relato. Así que sí,
Creo que esto ha cambiado significativamente la postura de muchos países. No es solo Escandinavia, conocida por su paz durante la Guerra Fría, sino que también vemos cambios en países como Israel, Austria e incluso Suiza. Prácticamente no quedan países neutrales donde el enfoque principal sea el estudio de la neutralidad. Todo ha terminado. Y estoy de acuerdo, no ha habido un debate racional al respecto. Parte de ello creo ha sido muy calculado. Los finlandeses y los suecos, por ejemplo, siempre se opusieron a la expansión de la OTAN. Pero una vez que los rusos invadieron, la histeria creció. Hubo una prisa por integrarlos rápidamente a la OTAN, porque unirse es fácil, pero salir es muy difícil a largo plazo. Es una gran vergüenza. Sigo buscando debates racionales sobre este tema. Entonces, si no crees que Rusia va a atacarte, Finlandia, ¿por qué pasaste de ser un gran éxito de la neutralidad a estar en primera línea contra los rusos? Sabes, lo que ves en los medios a menudo suena como si el rencor fuera el argumento principal. Por ejemplo, a Putin no le gustaba la idea de tener a la OTAN en su frontera. Ahora mira cuánta más OTAN obtendrá. Este no es un argumento sólido. Quieres que tus adversarios se sientan seguros. Si se sienten amenazados, actuarán de la manera en que lo están haciendo ahora. Incluso el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, hizo este argumento. Los rusos invadieron Ucrania porque no querían a la OTAN en su frontera. Ahora, míranos, estamos avanzando hacia Finlandia y Suecia. ¿Por qué es esto bueno para nosotros? Siempre asumimos que maximizar el poder es lo mismo que maximizar la seguridad. Pero si te acercas a la frontera rusa de esta manera, vas a estar menos seguro. Es similar a China y Rusia abriendo bases militares en México. No va a hacerlos más seguros. Solo va a poner a los estadounidenses más nerviosos y obligarlos a tomar medidas más agresivas. Por eso creo que la era de la unipolaridad ha llegado a su fin. Muchos habían esperado que se negociara un orden multipolar. En cambio, vemos que todavía está llegando, pero llegará a través de la guerra y el conflicto, lo cual es una gran pena para todos. Sí, lo es. A menos que se detenga la propagación de este cáncer cerebral ideológico en Europa y Norteamérica, y la gente vuelva a discusiones racionales sobre cómo organizar la política mundial, habrá más guerra. Esto es totalmente claro. Estamos viendo diferentes formas de ideología. ¿Puedes decirme cuándo dejaste de escribir tu libro? ¿Cuál fue el límite? Can you tell me what was the cutoff for your book? When did you stop writing? ¿Cuándo fue eso? Creo que fue en diciembre, perdón, noviembre. December. November. November, okay, because this is always important. Noviembre siempre es un momento importante para los libros sobre asuntos actuales. Esto se debe a que los autores necesitan decidir cuándo dejar de incluir nueva información antes de que el libro sea publicado. Un evento significativo que ocurrió a principios de febrero fue la entrevista entre Tucker Carlson y Vladimir Putin. Esta entrevista fue un insulto para Occidente, no porque Vladimir Putin dijera algo nuevo, sino porque fue la primera vez que una audiencia occidental realmente lo escuchó. Esto perforó ligeramente la narrativa usual. Tucker Carlson también mostró que está entre aquellos que preferirían la paz con Rusia, apuntando a enfocarse en el conflicto con China. Esto aún refleja una mentalidad imperial. ¿Estás de acuerdo o tienes una interpretación diferente? Obviamente, este es el problema. A menudo es lo que están discutiendo. La libertad que tienes para elegir en los Estados Unidos es entre Pepsi, Coke, McDonald's o Burger King. ¿Quieres guerra con Rusia o guerra con China? Nadie está pidiendo realmente una política exterior fundamentalmente diferente. Sabes, tener una discusión sobre el lugar de América en el mundo es esencial. Como describí en mi libro a principios de los 90, hubo una discusión sobre si íbamos a crear una Europa con los rusos, lo que implicaría multipolaridad, algo con lo que realmente estuvimos de acuerdo, o íbamos a expandir la OTAN, lo que entonces sería una manifestación de hegemonía donde solo hay un centro que puede dominar. Tuvimos esta discusión, pero ahora, 30 años después, podemos ver que este proyecto no está funcionando. Se está derrumbando. El mundo entero,
más o menos lo rechaza. E incluso si quisiéramos mantenerlo, las realidades muestran que tenemos una distribución de poder multipolar. De todos modos, lo que esperaría de Tucker Carlson y otros es más bien un debate más amplio. ¿Cuál es el mejor papel para los Estados Unidos en el mundo? ¿Tiene sentido dar un paso atrás, resolver tus problemas económicos, sociales y políticos, o vamos a luchar hasta el final? Porque en este momento parece que van a ir a la guerra con Rusia, o están luchando con Rusia, yendo a la guerra con Irán y planeando guerra con China. Obviamente esto no es la hegemonía liberal de la que hablaban en los 90. Así que pensé que algo faltaba allí. Y es triste que la visión del mundo de Tucker Carlson sea lo mejor que hay. Pero en este momento no veo otros debates más amplios sobre América ajustándose a una nueva posición en el mundo. Me horroricé un poco por las respuestas en todo Occidente, tanto de la clase política como de los medios. Rechazaron y denunciaron como propaganda antes de que la entrevista fuera siquiera publicada. Esta idea de que solo escuchar al otro lado y oír su argumento es peligroso. Y no deberíamos hacer esto. No tienes que comprarlo, pero sí oír su argumento. En este país, creo que fue el primer ministro quien dijo que la entrevista era solo tonterías. No la había visto realmente, pero de alguna manera había leído sobre ella en algún lugar. Así que es simplemente esta forma muy obscena de lidiar con la desesperación de tener a tu público expuesto meramente al argumento del otro lado, lo cual es aterrador, porque al menos durante la Guerra Fría podíamos saber cuál era el argumento de Moscú. No se nos permite hacer eso más. Y de nuevo, todo se etiqueta como propaganda. No discuten la sustancia de ello. Durante la Guerra Fría, a los ciudadanos de la Unión Soviética realmente no se les permitía involucrarse con los argumentos de Europa Occidental, o tenían problemas significativos para acceder a esa información. Es por esto que Occidente decidió crear Radio Free Europe y estaciones de propaganda similares para transmitir algo de información y facilitar el compromiso. El punto sobre la multipolaridad es que una vez que un sistema se vuelve multipolar, no importa si un lado lo acepta o no. Es la fuerza la que lo respalda, ¿verdad? Y el hecho de que un lado no puede imponerse. Lo que estamos viendo ahora es que Occidente está perdiendo la capacidad de imponerse económicamente, militarmente, etc., al resto del mundo y de seguir explotando, especialmente a China y Rusia, de la manera en que Rusia fue saqueada en los años 90. Eso ya no está sucediendo. ¿Cómo crees que este cambio en la distribución del poder afectará a la política global? ¿Crees que necesariamente conducirá a una gran guerra? Parece que la OTAN no está dispuesta a enviar sus propias tropas. ¿Crees que eso podría cambiar? Depende. Creo que el plan era luchar contra Rusia usando a los ucranianos, hasta el último ucraniano. Sí, hasta el último ucraniano. Quiero decir, esto también se consideraba una conspiración y propaganda rusa. Pero muy recientemente el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, fue a Estados Unidos tratando de vender la idea de continuar la guerra. Dijo lo mismo: escucha, este es un trato muy barato. Conseguimos debilitar a Rusia, matar rusos, y es incluso bueno para tu industria armamentística. Tienes que continuar esto. Así que nadie está siquiera fingiendo ya que esto es sobre algo más. Pero lo siento, mis pensamientos se dirigieron en una dirección diferente. ¿Cuál era la pregunta de nuevo? El poder duro que China y Rusia, junto con Irán, tienen para apoyar la multipolaridad, plantea la pregunta: ¿es inevitable la guerra? ¿O hay factores que podrían prevenir la escalada hasta el nivel de una tercera guerra mundial? Bueno, obviamente la idea era combatir a Rusia usando ucranianos, pero se están quedando sin personal. Esa es una de las principales debilidades ahora en el ejército ucraniano. Están enviando a mujeres, ancianos y también a jóvenes a las trincheras. Entonces surge una gran pregunta: ¿qué sucede una vez que la OTAN comience a perder esta guerra con los ucranianos? Entonces podemos dejar que Ucrania fracase o comenzar a enviar nuestras propias tropas.
Hasta ahora, parece haber un impulso en ambas direcciones. No veo a los estadounidenses con ningún apetito por enviar sus tropas. Los británicos, por supuesto, tienden a sobreestimar sus propias capacidades. No creo que tengan tantos soldados, pero son más optimistas sobre la idea de posiblemente enviar sus propias tropas. Sin embargo, espero que prevalezca el sentido común. Dada la enorme cantidad de bajas, no creo que someteríamos a nuestros propios soldados a eso. Es muy fácil luchar con ucranianos, pero no creo que hiciéramos eso con nuestros propios soldados. Esta situación va más allá de la realidad multipolar. Puedes pretender que no está aquí, pero terminas engañándote a ti mismo. En cuanto a las sanciones a China, donde están tratando de cortarles el suministro, no vamos a suministrar más chips. Ahora su economía colapsará. No, unas semanas después, parece que tienen sus propios chips caseros. En isem breed alle aardsit. Die nadoropris. Es aborigine sanson alle sportnul. You can't really do this, same as the Europeans. So we're going to put huge sanctions on Russia. Now they will collapse. Yes, in a multipolar war. Now, unipolar. Ahora colapsarán. Sí, en un mundo unipolar funcionaría. Si hay un solo centro de poder, el Occidente, y los cortamos de nuestras tecnologías y dejamos de comprar su gas y petróleo, entonces por supuesto colapsarán. Pero, ¿qué vemos ahora? Hay otros centros de poder. Así que simplemente ahora están exportando su energía al este. Y si quieren comprar algo, van al este o a la Gran Eurasia. En un sistema multipolar, cuando sancionas a alguien, a menudo terminas aislándote porque te cortas de este mercado. Mira a los europeos, ya no tienen acceso a energía barata y también pierden un enorme mercado de exportación. Como resultado, las economías europeas se están desindustrializando. Mientras tanto, la economía rusa se ha convertido en la más grande de Europa. Las cosas no están yendo según lo planeado. Estas son las realidades multipolares a las que necesitaremos algún tiempo para acostumbrarnos. Ten en cuenta que desde principios de los 1500, el mundo se volvió más centrado en Occidente durante la era de la exploración, ya que alcanzó todos los diferentes rincones del mundo. Especialmente desde los 1800, después de la Revolución Industrial y especialmente después de romper a China a mediados del siglo XIX, muchas cosas han cambiado. El dominio occidental se convirtió en el centro del orden internacional, pero todo está llegando muy rápidamente a su fin. Sin embargo, seguimos viviendo en la negación, pensando que esto es lo patriótico que hay que hacer, pretendiendo como si todavía estuviéramos en los años 90. Sí, pero la cosa es que creo que se está volviendo menos efectiva. Hay elementos dentro del sistema, creados por el orden liberal, que trabajan en contra de la lógica de la guerra. La lógica de la guerra requiere que ambos lados se odien tanto que estén dispuestos a sacrificarse para alcanzar sus objetivos. Si comienza esta escalada, se vuelve horrible. Sin embargo, vemos que tanto Rusia como China están intentando desescalar. En Occidente, todavía podemos tener discusiones en plataformas como YouTube, llegando a un número significativo de personas. Esta capacidad de comunicarse podría terminar si prevalece la lógica de la guerra. Pero también vemos movimientos democráticos, incluso nacionalistas, como el de Marine Le Pen, abogando contra la guerra con países como China y Rusia. Estos contramovimientos podrían potencialmente influir en Occidente para suavizar las cosas. ¿Qué tan esperanzado estás sobre estos factores domésticos? Hope do you have into these domestic factors? Bueno, creo que si observas la confianza en los medios de comunicación y cómo está colapsando, sugiere que esta situación no puede continuar indefinidamente. A menudo se ve de manera negativa. Sin embargo, la razón por la que la gente no confía en los medios es porque han demostrado ser indignos de confianza. Mienten con frecuencia, y lo que es peor es cuando comienzan a creer en su propia propaganda. Ahí es cuando las cosas realmente se deterioran. Por lo tanto, soy algo optimista de que las cosas pueden cambiar a medida que las mentiras se vuelven más evidentes. Esto también afecta cómo escribes un libro.
Por ejemplo, como habrás notado en el libro, dediqué un capítulo entero a mostrar que la expansión de la OTAN era sobre Rusia. Esto se ha convertido de la noche a la mañana en un tema controvertido, a pesar del hecho de que numerosos embajadores, ministros de Exteriores y directores de la CIA lo han confirmado. Hubo debates en el Senado en los 90 sobre si deberíamos expandir la OTAN como una póliza de seguro contra Rusia. Los rusos fueron muy abiertos sobre sus puntos de vista, pero ahora cualquier discusión sobre este tema se descarta como propaganda rusa. Me tomó 9,000 palabras solo para presentar los hechos. Esto podría ser algo que notaste en el libro. Tienes que presentar mucha evidencia porque la narrativa se ha vuelto tan omnipresente. Sin embargo, también da razón para creer que la gente puede ser persuadida si proporcionas suficiente evidencia y demuestras cuán superficiales se han vuelto esos eslóganes ideológicos. Por ejemplo, en el libro también discuto cuando Rusia invadió, se convirtió en una creencia común que intentaban conquistar toda Europa. Esto a pesar de que los rusos decían que solo estaban usando la fuerza militar para imponer un acuerdo de paz preferible. Sabotage Minsk agreement for 7 years. Now, you can have all the, Ahora, las personas que negociaron el acuerdo de Minsk, incluidos los franceses y alemanes, han admitido que nunca tuvieron la intención de implementarlo. Sin embargo, esta revelación no ha sido ampliamente cubierta por los medios. Además, había una creencia de que Rusia tenía la intención de conquistar toda Ucrania. Cuando Rusia no logró esto, fue percibido como un signo de debilidad y una razón para oponerse a ellos. Como explico en mi libro, desde el primer día de la guerra, el día después de que Rusia invadió Ucrania el 25 de febrero, el presidente Zelensky confirmó que Moscú se había puesto en contacto para discutir la paz. Expresaron el deseo de la neutralidad de Ucrania, que era su principal condición. Zelensky indicó que si esta condición se cumplía, sería aceptable. En consecuencia, ambas partes acordaron comenzar las negociaciones el tercer día después de la invasión. En contraste, los funcionarios estadounidenses declararon que no habría negociaciones sin precondiciones, exigiendo que Rusia primero retirara sus fuerzas. Esta postura saboteó efectivamente los primeros intentos de diálogo. Además, el líder del partido del presidente Zelensky, David Arakhamia, ha estado involucrado en estas discusiones. Algo así, sí. Dijo que Boris Johnson vino y nos detuvimos, sí. Sí, lo confirmó. Los principales mediadores, incluyendo al ministro de Exteriores turco y al primer ministro israelí, también lo confirmaron. Estados Unidos y Gran Bretaña querían sabotear la paz porque vieron una oportunidad para matar rusos con la ayuda de los ucranianos. Altos funcionarios estadounidenses incluso han confirmado que esto sucedió. Es simplemente asombroso que todas las partes, incluidos los negociadores, ucranianos, rusos y los principales líderes militares alemanes, estén de acuerdo en lo mismo. Había un acuerdo de paz en marcha. Rusia quería solo una cosa, que era neutralidad y ninguna expansión de la OTAN. Sin embargo, cuando abres cualquier periódico occidental, ves afirmaciones de que esto no tiene nada que ver con la OTAN y que no se puede negociar con los rusos. La narrativa se ha vuelto tan desapegada de los hechos que si la gente comienza a ver algunos de estos hechos indiscutibles, realmente no pueden comprar más la narrativa. El grado de la ilusión va demasiado lejos. El problema estructural para aquellos de nosotros que valoramos los hechos, la interacción pacífica y la cordura, es que se necesitan 9,000 palabras para convencer a una persona de unos pocos hechos. Sin embargo, si repites la misma línea 9,000 veces, puedes convencer a 500 millones de personas simplemente porque se repite en todas partes. Entonces, se convierte en su realidad. La política trata sobre dar forma al presente, específicamente a las actuales 6 semanas, y Occidente sobresale en esto. Es impresionante cómo ningún régimen hegemónico ha logrado controlar a su población durante tanto tiempo y de manera tan estricta como Occidente, haciéndoles creer sus mentiras tan a fondo. Por eso es tan desafiante para nosotros contrarrestar esto. Esto es propaganda política.
explota algunas debilidades en la humanidad, una de las cuales es la forma en que aprendemos a través de las experiencias. Tendemos a confundir lo que parece familiar con lo que es verdadero. Entonces, si repites algo muchas veces, se vuelve efectivo. Donald Trump es bueno en esto. A menudo repite frases como China, China. Puede sonar estúpido y tonto, pero en realidad funciona. Cuando escuchas algo una y otra vez, comienza a sonar familiar y, por lo tanto, debe ser cierto. Así es como aprenden los seres humanos. Por eso la repetición es muy importante. Al principio del libro, señalo que la frase "esto fue sin provocación" es una frase clave muy importante. Sin embargo, no necesita ser fundamentada. De hecho, fue muy provocado. Esto es evidente no solo con la expansión de la OTAN y el derrocamiento del gobierno en Ucrania, sino también con el apoyo a la influencia de derecha en Ucrania, la modernización de puertos en Ucrania para acomodar buques de guerra estadounidenses y británicos, y todas las armas que llegan al mismo tiempo que los anuncios sobre la recuperación de Crimea. Por supuesto, se avecinaba una guerra, pero si repites lo mismo una y otra vez, la gente comienza a creer que debe ser falso o propaganda rusa. Es muy deprimente verlo. Pero como dices, nos hemos vuelto muy efectivos movilizando al público hacia una idea para difundir una narrativa. Así que Aristotle saw pessimismo. Sin embargo, la narrativa puede ser quebrantada. I think that the narrative can be cracked. A menos que la hegemonía liberal o el dominio de las potencias en Washington, Londres, etc., tenga éxito en socavar los principios fundamentales del liberalismo, como la libertad de moverse, de intercambiar y de protestar, lo cual algunos están intentando hacer, probablemente no mantendrá su dominio. Todavía hay una parte significativa de la población que valora estos principios. Si estas libertades se erosionan completamente, el sistema perderá todo su atractivo. Por lo tanto, creo que el sistema está condenado de cualquier manera. So either way, I think this system is doomed. Yeah, because well, the whole... Sí, porque toda la propuesta de venta de un hegemón liberal en los 90 era que esto sería el fin de la historia. Esto llevaría a una paz perpetua, porque habría un solo centro de poder, eliminando la rivalidad entre las grandes potencias. Y por supuesto se enfatizaban primero los valores democráticos liberales, apertura, libertades. Se suponía que esto tendría un efecto mitigador en el sistema internacional y reduciría los conflictos. Así que fue una gran propuesta. Pero mira dónde estamos ahora. Tienes al jefe de la OTAN diciendo constantemente que las armas son el camino hacia la paz. La UE, que se suponía representaría una forma completamente nueva de política y actuaría como un poder civil, ahora está diciendo que este conflicto tiene que resolverse en el campo de batalla. Para aquellos que estudiaron la UE en los 2000, cuando se suponía que era un poder normativo y civil, esto representa una desviación significativa. Además, las personas que afirman apoyar el liberalismo están pidiendo más censura, más guerra y ninguna diplomacia. No están cumpliendo con la promesa de lo que se suponía que era todo sobre la hegemonía liberal. Y creo que tienes razón. Todas las pretensiones liberales tienen que ser abandonadas. Y eso es solo en cuanto al liberalismo político. Si miras también el liberalismo económico, la idea era que el libre comercio lo resolvería todo. Históricamente, los partidarios del libre comercio tendían a beneficiar al hegemón económico, al más tecnológicamente avanzado, ya que permitía que las industrias maduras compitieran con las industrias incipientes. Pero como vemos ahora, el libre comercio tampoco es genial. Por supuesto, estamos reinventando el lenguaje. Nos sentimos amenazados por las importaciones de autos chinos, las tecnologías de baterías chinas. Y ahora todo es una amenaza. Exportaciones predatorias, sí. Sí, por lo tanto, el libre comercio ya no será tan atractivo a medida que el poder se desplace más hacia China. Verás un cambio similar al que ocurrió en el siglo XIX bajo el sistema estadounidense. La discusión se moverá del libre comercio al comercio justo. Este es el nuevo lema. Los chinos podrían tener políticas industriales agresivas que les den una ventaja. Pero incluso si ignoras eso, hay muchas razones por las cuales la economía china se está volviendo mucho más competitiva que la economía estadounidense, que está demasiado enfocada en la búsqueda de rentas y está demasiado cargada por varios problemas.
Entonces, ¿qué vas a hacer? Si no puedes competir, ¿te rendirás y aceptarás que los chinos tienen una economía más competitiva? ¿O encontrarás tus propias razones por las cuales el libre comercio ya no funciona? Quiero decir, se inventarán cualquier narrativa. Actualmente, Estados Unidos está socavando la Organización Mundial del Comercio. Todas estas instituciones de libre comercio establecidas por Occidente están siendo socavadas porque ya no cumplen su propósito y están siendo abandonadas. Luego, crean un espantajo chino para justificar sus acciones. Esto es relativamente fácil. El verdadero desafío surgirá no solo cuando estas economías se vuelvan mejores generando riqueza, sino también cuando produzcan bienes que Occidente desee. La economía china está muy cerca de este punto ahora. Sobresalen en trenes, teléfonos y muchas otras áreas. Casi están igualando a Occidente en tecnología de microchips. Eventualmente, los chinos tendrán productos únicos y quizás los rusos también. Entonces, los europeos occidentales querrán acceso a estas innovaciones, dándose cuenta de que han estado obstaculizando su propio progreso. Bueno, ese es el dilema de la interdependencia económica. Siempre ha sido cuestión de aceptar la dependencia de un país más avanzado tecnológicamente. Por un lado, si lo haces, sí, ahora dependerás de China. Pero si no lo haces, te privarás de las tecnologías necesarias para la eficiencia económica. Entonces, vas a aceptar tener una economía más atrasada. En este momento parece que hacia allí se dirigen los europeos. Esto se debe a que los estadounidenses nos han dicho que tenemos que cortarnos del suministro de energía rusa, la energía barata que hace competitivas a nuestras industrias. Y ahora también tenemos que cortarnos de las tecnologías chinas porque tenemos que ser leales a las tecnologías estadounidenses. Así que vamos a ver no solo economías menos competitivas, sino que vamos a ser cada vez más y excesivamente dependientes de Estados Unidos. Esto llevará a más fracasos económicos en Europa. Y de nuevo, creo que por eso es un momento tan difícil para Europa. Es muy difícil ajustarse a esta nueva era. ¿Cómo te ajustas? ¿Vas a aceptar el ascenso de China como la economía líder? ¿O te vas a retraer a una mentalidad de Guerra Fría? Y eso es más o menos lo que ofrecen los estadounidenses. Dicen, escucha, esto es volver a la Guerra Fría. Solo muéstranos tus lealtades económicas y nosotros confrontaremos el resto. Pero a diferencia de la antigua Guerra Fría, no tenemos las mismas libertades. No somos tan económicamente competitivos. Como señalo en el libro, no tiene que ser algo negativo. No tiene que ser un reajuste. Incluso cito el capítulo final Adam Smith porque es uno de nuestros héroes en Occidente. Él hizo este punto. Dijo que el descubrimiento de América y las Indias Orientales a principios del siglo XVI fue cuando las potencias occidentales comenzaron a dominar. Llamó a estos los dos eventos más grandes e importantes en la historia de la humanidad. Sin embargo, también señaló una gran debilidad. Demasiado poder estaba concentrado en Occidente. Esto significaba que para los nativos, donde quiera que fueran las potencias europeas, había una enorme explotación y miseria. Esto se debía a las enormes asimetrías. Había diferencias significativas entre los europeos todopoderosos y los lugares a los que llegaban. Entonces, argumentó que el mundo sería mejor si los europeos se volvieran un poco más débiles, o el resto del mundo un poco más fuerte. Esto se debe a que si hay más simetría en el poder, entonces puedes tener relaciones más igualitarias y menos explotadoras. Esto es lo que ha sucedido. La hegemonía de Occidente ha llegado a su fin. Por un lado, puede llevar a un sistema internacional más justo. Por otro lado, son 500 años de control a su fin. ¿Cómo olvidas a Star Natural este nuevo mundo? Sí, solo tenemos que esperar que el resto del mundo no busque venganza, sino equidad. Eso podría salvarnos. Las cosas podrían ponerse extremadamente feas, pero es importante señalar que eres el autor de un libro que traza un camino a seguir. El libro se titula Europa como la península occidental de Eurasia. Este concepto aún no ha calado completamente en los europeos. Europa todavía se ve a sí misma como el centro,
junto con Estados Unidos, alrededor del cual se construye todo lo demás. Claramente, este no es el caso ahora. En el mejor de los casos, Europa es como un subordinado de los americanos. Sin embargo, el camino a seguir sería que Europa se convirtiera en parte de una entidad eurasiática más grande. Europa sería solo una parte de la vasta y potencialmente poderosa Eurasia. Sí, bueno, publiqué un libro hace 3 años sobre la región geoeconómica. En él utilicé la expresión Península Occidental de Eurasia. Mencioné en la introducción que tomé prestada esta frase de un artículo alemán o de un documento de la UE. En realidad, era una advertencia. Dije que necesitamos afirmar un papel líder en el mundo. De lo contrario, podríamos terminar siendo referidos como la península occidental de Eurasia. Esto se suponía que era una perspectiva negativa, pero estaba destacando que los europeos tienen más alternativas. El mundo es diferente y necesitan ajustarse. Durante las últimas décadas, el papel de Euro ha sido como parte del occidente colectivo. El objetivo principal era que los europeos cooperaran a través de la UE para lograr la paridad con los Estados Unidos. Esto mantendría la unipolaridad, con un centro de poder siendo la fuerza colectiva de la UE y los Estados Unidos. Sin embargo, los estadounidenses nunca tuvieron la intención de permitir que la alcanzara la paridad con ellos. Este ha sido el marco principal. El problema clave para los europeos es que los estadounidenses continuarán exigiendo lealtad geoeconómica. Si no pueden conseguirla, siempre tienen un incentivo para usar el poder militar. Esto no sería contra los europeos, pero en escenarios donde los europeos están en conflicto con los rusos, hay una mayor dependencia de seguridad en los Estados Unidos. Entonces lo que sucede es que los europeos se vuelven dependientes de los Estados Unidos y ayudan a debilitar al adversario, que en este caso son los rusos. Sabes, esto es lo mismo con China e India. Si hay conflictos allí, los indios ya no serán autónomos. Tendrán que depender de América, lo que entonces puede debilitar a los chinos. Lo mismo es cierto para el Medio Oriente. Todavía hay conflictos entre árabes e iraníes. Los árabes se volverán dependientes de América e Irán será debilitado. Así que no es tan sofisticado. Es dividir y conquistar, como siempre ha sido. Pero mi punto es que los europeos tendrán otras oportunidades en un mundo multipolar porque han estado hablando durante muchos años sobre la soberanía europea y la autonomía estratégica europea. El camino hacia esto es diversificar tus conexiones económicas. Entonces, establece lazos económicos con América, pero también con China, Rusia, India y otros. Si algún país intenta ejercer demasiada influencia sobre ti, puedes inclinarte hacia otros países. Así es como afirmas la soberanía o autonomía. Pero ahora los europeos están haciendo exactamente lo contrario. Los americanos les están diciendo que se corten de otras potencias y se apoyen en los Estados Unidos. Pero entonces el desarrollo económico declinará. Nos estamos desindustrializando y cualquier aspiración a la autonomía, especialmente la autonomía política, se va por el desagüe. Así que ha sido decepcionante en los últimos 3 años desde que publiqué ese libro. La UE está efectivamente trabajando en contra de sus propios intereses, y creo que eso es bastante evidente ahora también. Todo el mundo despierta en algún momento, y la verdadera multipolaridad también trabajará en contra de la capacidad de dividir y conquistar. Dividir y conquistar es más posible desde una posición de fuerza. Así que sí creo que esto también cambiará. Pero tus libros, este y los otros, son parte de un creciente cuerpo de conocimiento sobre cómo el mundo está cambiando y reajustándose. Por lo tanto, animo a todos a ir en línea. El libro, de nuevo, se llama ¿Cuál es el título de tu libro? La guerra de Ucrania y el orden mundial euroasiático. La guerra de Ucrania y el orden mundial euroasiático. Todos pueden descargar o comprar una copia. Glenn, muchas gracias por hablar hoy. Es un placer, gracias.